Buenos días, doctora, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la excepción de litispendencia. Primeramente, tenemos nuestro índice acorde a los 4 puntos generales sobre doctrina, régimen normativo, jurisprudencia y casuística. Como parte introductoria tenemos la etimología de la litispendencia. Según Muñoz, etimológicamente el vocablo litispendencia proviene de dos términos latinos, el sustantivo lis litis, litigio y juicio, y el verbo pendere, suspender o colgar, de modo que según su origen literal, el mismo designa la situación o estado provocado por un juicio o pleito no terminado. Continuando, tenemos la doctrina sobre la excepción, ya que la litispendencia en su artículo 308 era hasta hace poco considerado como una excepción dentro de dicho artículo. Para Creos, citado por Arturo Ñañez Cortés, las excepciones son las cuestiones que sirven como defensas planteadas para las partes, debido de su resolución, ya que pueden provenir la extinción, la paralización o desvío del curso del proceso. También este autor hace mención a lo que bajo su doctrina establecida existen presupuestos para la procedencia de la litispendencia. Es así que tiene tres. La primera indica que debe existir un proceso pendiente. El primero se entiende que el segundo proceso comenzó luego del que ya se encontraba en curso. Segundo, que el proceso sea de naturaleza jurisdiccional. Y tercero, que se haya formulado ante el juez una pretensión que constituye el objeto del proceso. Continuando, tenemos doctrina en base a otros autores. Según William Herrera Áñez, la litispendencia supone la existencia de dos procesos penales, por el mismo hecho punible, cuya fundamentación se fundamenta en razones de economía procesal y evita que haya dos futuras sentencias contradictorias contra el imputado por el mismo hecho punible. También indica de que existen dos efectos, uno positivo y uno negativo. El positivo habla sobre consolidar la competencia del órgano jurisdiccional y el negativo de impedir la apertura de un segundo proceso penal por el mismo hecho y en contra del mismo imputado. Lo más relevante de este efecto negativo es de que ningún otro fiscal puede disponer la apertura del juicio alguno contra el mismo imputado, y si así sucediera, tendrá el segundo juez que inhibirse en favor del primero y suscitarse una cuestión de competencia. Mientras que bajo la doctrina, según los autores Gonzalo Salazar y Marco Condori, ellos hacen referencia en su libro a la existencia del artículo 4, que bajo el principio no bis in idem recoge el Código Procesal, sobre el que menciona que nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias. Régimen normativo. De acuerdo a las modificaciones que se dan a la Ley 1970, podemos ver la modificación del artículo 314, el cual plantea el trámite de las excepciones e incidentes y donde la litispendencia ingresa como excepción. En primer plano, los incidentes y excepciones, entre ellas la litispendencia, bajo la Ley 1970, indicaba que podían ser planteadas por cualquiera de las partes intervinientes en el proceso, y de acuerdo al artículo 314, debía motivarse siempre por escrito, fundamentado e ir acompañado de los elementos de convicción que lo sustentan. Pasando al segundo plano, el artículo 8 de la Ley 586 modifica el artículo 314 y 315, estableciendo que las excepciones se tramitarán por escrito ante el juez de instrucción en lo penal dentro del plazo de 10 días computables a partir de la notificación judicial con el inicio de la investigación preliminar. El juez instructor en el plazo de 24 horas correrá en traslado a la víctima y a las otras partes, las cuales podrán responder en el plazo de 3 días. Con respuesta de la víctima o de las otras partes, el juez señalará audiencia para su resolución en el plazo de 3 días. Sin respuesta y vencido el plazo, el juez o tribunal resolverá en el plazo de 2 días. De acuerdo a dichas modificaciones que se dieron, surge la más reciente, que es la de la Ley 1173, que en su artículo 12 modifica los artículos 314 y 315 y deroga el numeral 6 del artículo 308 de la Ley 1970. El artículo 314, bajo la Ley 586, establecía el trámite de la excepción bajo el plazo de 10 días, computables a partir de la notificación judicial
con el inicio de la investigación preliminar. Ahora, con la modificación de la Ley 1173, las excepciones podrán plantearse desde el inicio de la investigación penal y hasta 10 días siguientes de la notificación judicial con la imputación formal. También la Ley 1173 añade que cuando la parte procesal que haya planteado la excepción o incidente no asiste injustificadamente a la audiencia, se le va a rechazar su planteamiento. Habíamos mencionado que la Ley 1173 deroga el numeral 6 del artículo 308 de la Ley 1970, pero sin embargo el artículo 313 del mismo código, a diferencia del artículo 308 y 314, no sufrió ninguna modificación con la Ley 1173. El mismo menciona que cuando se declare probada la excepción de litispendencia, se van a remitir las actuaciones al juez que haya prevenido el conocimiento de la causa y que en los demás casos se va a declarar extinguida la acción penal, disponiéndose el archivo de la. Jurisprudencia. Sentencia Constitucional Plurinacional 0910, quebrado 2016-S1. Esta acción de amparo constitucional es interpuesta ante 3 autoridades judiciales, una juez y 2 vocales, los cuales declararon probada la excepción de litispendencia. Joaquín y Benita Cruz, accionantes del amparo constitucional, solicitan al Tribunal Constitucional dejar sin efecto las resoluciones dadas y emitir un nuevo fallo fundamentado sobre la excepción de litispendencia. Estas autoridades manifiestan sobre 4 puntos esenciales de lo que dentro de la sentencia se puede plantear la excepción antes de la imputación formal, siendo un derecho a la defensa y una garantía constitucional. Existiendo otro proceso penal radicado en el Juzgado de Sentencia Penal cuarto del Alto del Departamento de La Paz desde el 14 de julio del 2015. Tanto los querellantes como los imputados son iguales. La amplia jurisprudencia señala que no es necesario que la fundamentación sea ambulosa, sino que sea clara y correcta y precisa. La parte accionante no agotó todos los medios de defensa, que la franquea la ley, toda vez que tenía facultad de pedir explicación, complementación y enmienda, conforme al artículo 125 del Código de Procedimiento Penal. La jueza, en su momento, también expresa y manifiesta que no se presentó informe ni se apersonó a la audiencia pese a su legal notificación. En ese sentido, existiendo un proceso anterior con ejecución, con sentencia ejecutoriada, no correspondería la litispendencia. En este caso, estas personas se ven afectadas, por lo cual presentan este amparo constitucional, en el cual dichas autoridades no tomaron en cuenta los requisitos de procedencia de la excepción de litispendencia. Por lo tanto, confirmar en parte de la resolución 001 de 2016, conceder la tutela solicitada en relación a las actuaciones de los vocales, dejando sin efecto las resoluciones ya dadas, y denegar la tutela solicitada con relación a Narda Soria Navarro, jueza de sentencia penal segunda de El Alto. Es así, por consiguiente, que la resolución de la sentencia constitucional 910/2016 que acabamos de revisar surte como jurisprudencia para una siguiente resolución, la cual es la sentencia constitucional 1195/2017, que vamos a abordar en el punto de casuística. Por lo que dentro de estas dos sentencias es reiterativo la doctrina sobre el autor Ñáñez Cortés, el cual marca el tema de los 3 puntos sustanciales y por lo que vamos a mencionar a continuación. Tenemos el número 1, que sería que existan 2 procesos jurisdiccionales. 2, que ambos procesos se encuentren pendientes. Un medio de excepción que se encuentra en el artículo 308, numeral 6, el cual ha sido modificado por la ley 586 y posteriormente por la ley 1173, la cual ha suprimido este numeral 6.
de lo cual hubo varias críticas, entre ellas como de la sociedad civil y otros sectores, haciendo una mención que se está vulnerando el principio de progresividad y prohibición de regresividad de los derechos humanos, también el principio de proporcionalidad, continuando en el marco del principio de economía procesal y última ratio del derecho penal. Es así que hubo varias críticas y a continuación mencionaré de la gran importancia y el propósito que tiene la litispendencia. Lo que busca la litispendencia es evitar la duplicidad de juicios, evitar juicios inútiles, favorecer la unidad y continencia del proceso, la economía procesal y sobre todo impedir que se generen sentencias contradictorias. A continuación tenemos, en base a lo que nos fundamos, lo que es la sentencia 0910/2016, en la que nos hace mención una parte importante sobre cómo surten y cómo es que ponen en efecto a la litispendencia y cuándo es necesaria su aplicación. Y para eso tenemos los 6 puntos más importantes, entre ellos el número 1, que es que existan 2 procesos jurisdiccionales. 2, que ambos procesos se encuentren pendientes. 3, que el primer proceso que se esté realizando se halle pendiente ante el órgano jurisdiccional competente, es decir, que no tiene que haber una doble competencia y cuando se esté realizando un proceso. Como número 4 tenemos que ambos procesos sean de la misma materia, siendo estos 4 los más relevantes de los 6 que tenemos en presentación. En tal sentido, la Sentencia Constitucional Plurinacional 1195/2017-S1 nos dice que el accionante consideró lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y congruencia por la supuesta comisión del delito de estafa. El imputado interpuso las excepciones de falta de acción y de incompetencia. A ese efecto, la jueza Acuo dictó el auto interlocutorio del 31 de agosto del 2016, que rechazó la excepción de incompetencia y declaró aprobada la excepción de litispendencia, recurso que no fue activado ni solicitado por el recurrente. En consecuencia, corresponde analizar en revisión si los hechos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela. Existen 2 procesos ejecutivos, el primero iniciado contra la empresa GCP Import-Export S.r.l. y el segundo interpuesto por el imputado en representación de la nombrada empresa para el cobro de la letra de cambio, el cual dejó en calidad de garantía a la empresa. Se concede la excepción de litispendencia cuando la misma no fue solicitada por el imputado. Por tanto, lo resuelve revocar la resolución 04 de 15 de septiembre de 2017 y conceder la tutela interpretada. Gracias.